Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias a todos por estar de ese lado. Mi nombre es Guillermo Andino. Quizá algunos no me conocen. Eso estaría muy mal, porque no estarían viendo el noticiero de América Noticias. Pero no es la discusión de lo que vamos a hablar en esta noche. Yo quiero contarles una historia que tiene que ver con un sueño. Muchos de nosotros, millones de personas en el mundo, generalmente tienen sueños. Algunos se animan a cumplirlos y otros no, se quedan ahí. Para eso hay que tener coraje, valentía, energía, tener mucha predisposición y fundamentalmente un grupo de amigos y de gente que se anime a acompañar a aquel que tuvo ese sueño. Un sueño ideado y pensado hace exactamente 20 años y que hoy tiene nombre y apellido y se llama Torneo de Exalumnos del Colegio La Salle de Florida, más conocido íntimamente como EXA. Prepárense, ajustense los cinturones, porque a partir de ahora empezamos a conocer esta historia imperdible. Exalumnos es una idea de 16 años antes de que se empieza. Cuando egreso acá en el colegio se deshace la asociación de exalumnos que estaba en ese momento y durante todos esos años no hubo actividad. No había torneo, no se podía entrar al colegio, los exalumnos no podían ingresar al colegio. Me planteé de tratar de lograr hacerlo, de tratar de tener una asociación de exalumnos y el recurso para empezar era el fútbol, juntar a los que en algún momento habían compartido aula a través de un equipo y jugar un torneo de fútbol. Logramos en agosto del 88 concretar el primer torneo y creo que eran 8 o 10 equipos, no me acuerdo bien cuánto eran en ese momento, y ahí empezó la historia. Notideporte era un folletito que sacábamos los viernes al mediodía con la información de exalumnos y después, bueno, se dejó de hacer y aparece en un momento Pancho, creo que aparece, y no me acuerdo quién más venía. Estaban haciendo la revista, que habían dejado de hacerla, y porque no se podía bancar los costos. Y bueno, cuando hablamos le dije, miren, esto es exalumnos y esto aparte de exalumnos. Entonces, desde exalumnos tiene que salir el apoyo para que la revista siga saliendo, porque está mostrando cosas que son nuestras, de los exalumnos. En el año 93 ocurrió un hecho trascendental. Federico Ladrón de Guevara se acercó a Alberto sin darse cuenta que estaba empezando a cambiar la historia del torneo. Creo que estaba Alberto Álvarez en esa época, que era un poco el que coordinaba el torneo, y enseguida se entusiasmó, le pareció que estaba bien la idea y que la hiciéramos. Fue de un día para el otro decir, bueno, ¿por qué no voy el sábado que viene con un anotador, una camarita de fotos? Y la necesidad se impuso, ¿no? Las ganas de hacerlo, y veía que en el colegio había como mucho material para contar, ¿no? Había buenos jugadores, había lindo clima y era necesario trasladar eso a una revista. Después apareció Leo Mastromano, que en esa época era Leito, que era hermano menor de un compañero mío de la Calesa, de Daniel. Y él también, con mucho entusiasmo, con ganas de sumarse a esto, y aportó lo que en esa época era la vanguardia tecnológica, ¿no? Una computadora con una impresora que andaba cuando tenía ganas, cuando no sacaba el cartucho, y aportó lo que fue la primera redacción, que era su habitación, ¿no? Donde él dormía y donde los jueves se la llenábamos de humo de cigarrillo y cajas de mozzarella, mientras cerramos lo que era la primera revista. Bueno, y arrancamos armando el número 0, que nunca salió porque era un delirio, era una revista en tamaño del gráfico, con todas fotocopias color, era una locura. Que cuando se terminó de hacer se vio que era imposible realizar eso para todos los sábados,
Entonces, bueno, consultando un poco nos adaptamos al formato que quedó. Y ese fue como, sí, ese primer gran entusiasmo volcado en una revista. Era sentir que estábamos haciendo el gráfico de México 86 con 500.000 ejemplares, no sé, millones de ejemplares. El sueño inicial de Pancho era una utopía demasiado lejana para sus posibilidades, pero la idea no quedó ahí. Se ajustaron los tamaños, se achicaron las expectativas y así nació lo que sería el primer número de la número 10. No sé si eran 12 o 16 páginas o 24, no me acuerdo. Era lo que había para hacer. Y se dibujaban, en cada página se dibujaba con lápiz y con regla lo que iba a ir en cada página, ¿no? Acá el comentario principal del partido de la A, en la página siguiente la tabla de posiciones, más adelante el partido principal de la primera B con su tabla. Después fue creciendo, después apareció Ventura, Pablo Ventura, que fue como uno de los principales colaboradores de esa época, que tiene el mérito de seguir hasta hoy con todo su entusiasmo y su lucidez para plantear cosas que nosotros no veíamos. Y bueno, a Ventura lo vi jugar en Dr. Lecter. Hicimos uno de los primeros reportajes con él, para contar un poco la historia de él como jugador de Lecter. Hasta esa tarde que Pancho vino, dijo, te quiero hacer un reportaje. Fuimos a la escalerita, subimos ahí al buffet. Y estaba Leo también. Y cuando arrancamos con el reportaje, estaba Pancho, Leo y yo. Cuando terminamos, que fue 2 horas después, empezamos a hablar de fútbol y después terminamos hablando de la vida como corresponde. Y bueno, y era una catarata de ideas, de polémicas, de frases, como que hubo mucha química y mucha compatibilidad de forma de ver las cosas. Y bueno, fue muy copado. Y ahí me enganché, escribí con la revista. Igual, digamos que posteriormente fue la locura enfermante de la revista. Y salió publicada esa entrevista y la semana siguiente ya él tenía que tener su propia sección. Superaba a nosotros que éramos los fundadores. Y después aparecieron otras secciones, el off the record, el origen del nombre, las fotos, ¿no?, que eran importantes. Esas primeras fotos las sacábamos con rollos de 12, de 24 y se revelaban, se pegaban las originales en esas mismas páginas, en esas hojas A4. Y después con eso que era el original íbamos a alguna librería de acá del barrio de Florida y ahí se imprimían. Traíamos todas las hojas separadas y la última etapa era doblarlas y engancharlas con ganchitos. Todo muy artesanal, muy lindo, con errores de tipeo, con falta de ortografía, nada, era eso, pura pasión. No todo fue color de rosa en los primeros años de ediciones. Y a fines del 93, la número 10 sufrió un corte y dejó de imprimirse. Yo no estaba, en verdad, muy involucrado en cómo manejaban la revista, porque Alberto Álvarez, que estaba en ese entonces, consiguió que nos daba un aporte para poder imprimir la revista, pero yo la verdad que mucho eso no manejaba. Pancho, por cuestiones laborales, ya no podía estar el sábado. Lo que sentía que había como una transmisión de mando, si querés. Yo como que le soltaba un poco la mano y se hacía cargo Leo, ¿no? Había quedado como una etapa que se había cerrado, un delirio de Pancho. Se cortó y ahí no me generó mucho disgusto. Sí me encantó la idea cuando Gaby me metió fichas como para reflotarla con el proyecto que él venía haciendo con el torneo de alumnos, que era el Ojo Avisor. Y haciendo el Ojo Avisor y viendo cómo se enganchaban los pibes, es como lo conozco a Leo y me empiezo a conectar con lo que era la revista. Y un día le pregunto de por qué se había cortado la revista, por qué se había dejado de hacer, y nada, le planteo de por qué no la volvíamos a sacar. Así es como, no me recuerdo el año exacto, pues soy muy malo para las fechas, pero bueno, la número 10 vuelve a surgir. Gabriel, al unirse con Leo, le dio una nueva energía y una cuota extra de pasión.
Nuevamente, nada volvería a ser como antes. La número 10 estaba predestinada a tener un lugar de privilegio en la vida del torneo.